Pues muy bien, pues bienvenidos a esta masterclass. Mi nombre es Mónica Rosas, yo soy la maestra Mónica Rosas, licenciada en psicología, también tengo una maestría en psicología clínica y de la salud. Actualmente pues funjo como directora de aquí de la Academia Latinoamericana de Formación Integral, ALAFI, y aparte adicional doy clases, soy docente de una universidad a nivel nacional. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de estas funciones o cómo proceder durante esta intervención con psicoterapia de tiempo limitado, aplicado específicamente en trastornos de ansiedad. Este tema lo tenemos relacionado aquí a la AFI con el Diplomado en Psicología Clínica y de la Salud. Como les decía, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer a través del chat o si gustan al final de la clase lo podemos platicar. Pues bien, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Pues vamos a estar platicando acerca de qué es la ansiedad y qué es el estrés. Vamos a hacer esta diferenciación y también dentro de esta diferenciación vamos a platicar que existen dos tipos de ansiedades. Es la ansiedad endógena y la ansiedad exógena. Los trastornos que están relacionados con la ansiedad o los que están relacionados con los trastornos de ansiedad, pues es la fobia social, los trastornos de ansiedad con y sin agorafobia y trastorno obsesivo compulsivos. Estos están relacionados con la ansiedad endógena. Y luego tenemos los trastornos fóbicos simples o múltiples, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático, que es el TAG y el TEPT respectivamente. Vamos a estar platicando un poco de estos trastornos y finalmente vamos a platicar cómo se hace este proceso de intervención desde la psicoterapia de tiempo limitado, desde la PTL, aplicado específicamente a este tipo de trastornos, ¿ok? Que son 3 fases para la intervención. Es fase de encuentro y marca, fase de desencuadre y desplazamiento, perdón, y fase de reestructuración, reencuentro y resolución. Pues bueno, básicamente el estrés técnicamente es el desgaste que tenemos cualquier persona, cualquier ser vivo, en el transcurso, en el ir y venir de nuestras actividades, ¿no? Porque es realmente, es la gasolina que es el desgaste al movilizarnos, al hacer cualquier actividad, cualquier dinámica en nuestro día a día. Entonces, simplemente por el hecho de estar vivos, pues ya estamos creando un nivel de estrés. Ahora, aquí hay que saber diferenciar que hay dos tipos de estrés, ¿no? Hay un tipo de estrés que se le puede llamar estrés sano, que es el que nos ayuda a movilizarnos, a motivarnos, a movernos del lugar. Es ese estrés que cuando tenemos un examen nos moviliza a estudiar. Es ese estrés que cuando tenemos que exponer, dar una clase o hacer un trabajo en particular nos moviliza para aprender, para estudiar, para dedicarnos, ¿no? Es ese estrés que nos va a ayudar a movernos y se le llama el eustrés, es ese estrés sano. Y luego por el otro lado tenemos el distrés. El distrés es lo que comúnmente podríamos llamar como estrés malo, porque este estrés es un estrés crónico, permanente, nos agota y nos bloquea. También nos satura o simplemente no nos permite ser eficaces en nuestro día a día y una cantidad prolongada o elevada de este distrés nos puede llevar a una patología, a un trastorno por ansiedad, ¿no? Porque ya estamos teniendo este distrés en grandes cantidades y nuestro organismo no está pudiendo mantener la homeostasis o el equilibrio requerido dentro de nosotros para responder a estas circunstancias de la vida, ¿no? Ahora sí que nos están faltando herramientas para solucionar nuestra vida diaria.
Ahora aquí hay que clarificar y definir exactamente todos los términos que puedan estar relacionados con ansiedad, ¿no? La ansiedad es experimentada por el ser humano a dos niveles, nivel psíquico y nivel corporal o somático. Es decir, tenemos una serie de pensamientos relacionados que nos producen ansiedad, o tenemos una sintomatología, una serie de síntomas donde vemos reflejado esta ansiedad o este distrés, ¿no? Puede ser taquicardia, sudoración, temblores. Tenemos varias formas de somatizar esta ansiedad. Ahora, la ansiedad se experimenta como un estado interno desagradable que tiene que ver con una expectativa de que pueda ocurrir algún acontecimiento pues desagradable, que nos amenaza, que nos da miedo, algo espantoso, ¿no? Pero que no es posible determinar o predecir con cierta certeza. Entonces nos produce ansiedad este factor de desconocimiento. No sabemos exactamente qué tan malo o qué es lo malo que va a suceder, pero sabemos que algo malo va a suceder, ¿no? Entonces, en nuestra mente empieza toda esta cantidad de ideaciones que tanto pueden ser reales como ficticias, ¿ok? Y se concibe como una compleja mezcla de emociones y cogniciones más orientadas hacia el futuro. La ansiedad son estas problemáticas futurísticas, así como la depresión son problemáticas del pasado. Cuando no dejamos de pensar en situaciones pasadas, problemas, traumas, complicaciones, etcétera, podemos llegar a una situación de depresión. Lo mismo si nosotros no dejamos de futurear, llegamos a una situación de ansiedad. Depende de qué estemos futureando y qué nivel de pensamientos o de ansiedad va a ser el tipo de trastornos que vamos a estar somatizando o teniendo esta sintomatología, ¿no? Y entonces el miedo se vuelve un tanto impreciso. No es algo como que le tenga miedo precisamente a que un coche, porque voy cruzando y viene un coche y chin, me da miedo porque me va a atropellar el coche. No es algo preciso, ¿no? Entonces es un estado emocional que se manifiesta básicamente con inquietud, con nerviosismo, con temor, con miedo. Y es una sensación de incertidumbre. Y con esta sensación de incertidumbre, pues bueno, tenemos todos estos términos que nos pueden llegar. Primero tenemos lo que llamamos ansiedad normal, que era lo que les platicaba, que es el eustrés, ¿no? Es esta ansiedad que dentro de unos límites prepara al organismo y mejora la respuesta para solucionar de forma adaptativa, esta es la clave, es de forma adaptativa los problemas cotidianos. Tiene una función adaptativa y sin esta ansiedad, sin este eustrés, prácticamente estaríamos dormidos, ¿no? No tendríamos una relación con el exterior y sería una relación interpersonal muy inhibida. Entonces, tenemos esta ansiedad normal y luego entonces también tenemos la ansiedad patológica. La ansiedad patológica ocurre cuando su intensidad o su duración traspasa los límites de la adaptación psicosocial. Se presenta de modo más somatizado, incluso puede presentarse ya los trastornos de pánico y reduce la capacidad de relación o de rendimiento de la persona, produciendo diferentes grados de malestar y una alerta vital constante. Es decir, siempre estamos a la expectativa, estresados, al pendiente de que algo va a suceder malo, que de algo nos va a suceder a nosotros o a nuestros seres queridos. El estrés es preferible la reutilización del concepto estrés como respuesta del organismo ante un acontecimiento nuevo, intenso o duradero. Y tal como lo hemos indicado anteriormente, lo podemos diferenciar entre distrés o el eustrés. Entonces, estrés es como la palabra regular que se utiliza en el día a día, pero nosotros como psicólogos o en el área de la salud, pues debemos de diferenciar estos dos.
Ahora tenemos el término de ansiedad y angustia. Muchas veces no sabemos cuál, es lo mismo, no es lo mismo. Pues bueno, primero aquí para empezar, angustia, les platico, es un término que se utiliza únicamente en el idioma español. Angustia no lo van a encontrar ni en inglés ni en alemán, que es como normalmente muchos psicólogos eh, eh, buscan la terminología, ¿no? Entonces, la angustia es más bien un término en el idioma español y entonces aquí es donde podemos hacer la diferenciación entre ambos. La angustia en el idioma español viene siendo terminología para la ansiedad somatizada, es decir, cuando tenemos la ansiedad ya con algún trastorno corporal como taquicardia, transpiraciones, respiración agitada, todas estas cuestiones lo podríamos llamar angustia. Entonces, el trastorno de pánico, donde es algo físico, donde se está evidenciando la ansiedad, es angustia. Y la ansiedad en realidad en el término se refiere más a la parte del pensamiento. ¿Ok? Entonces la angustia es la sensación somática vivida con inquietud, con sobrecogimiento, inhibición y opresión. Por lo tanto, es un término empleado para referirnos a la localización corporal de la ansiedad, de esta ansiedad patológica. Es, por tanto, más visceral la angustia y la colocamos en el cuerpo, que a lo contrario que la ansiedad la colocamos más en la psique, en la mente. El miedo. El miedo, así como la ansiedad normal, son dos respuestas adaptativas del ser humano que nos ayuda a evitar o escapar del peligro. Entonces, la ansiedad normal y el miedo podemos catalogarlo como respuesta adaptativa o desadaptativa. No podemos decir que el miedo es bueno o es malo, simplemente podemos decir que es adaptativo o desadaptativo, lo mismo que con la ansiedad. El miedo, por lo tanto, es una reacción adaptativa a una situación de peligro, identificado y tiene un sentimiento motivado y se acompaña siempre de algún objeto concreto. Entonces, el objetivo del miedo es responder ante una amenaza, busca la supervivencia del individuo, del organismo. Esa es la función del miedo. Por eso, ya nuestro cerebro cuando vemos fuego reaccionamos en miedo pues para no meter la mano, ¿no? Para poder reaccionar, para no quemarnos. Si estamos cruzando una calle con mucho tráfico, tenemos miedo, nos ponemos en modo vigilancia y corremos y nos procuramos de que no venga un coche. Es este miedo que nos ayuda a reaccionar ante las amenazas. Y luego tenemos en la misma línea la fobia. La fobia ya es un miedo irracional, digamos que ya es un miedo desadaptativo. Este miedo no adaptativo que no debe producirse debido a lo neutro del estímulo o lo poco dañino que en realidad puede ser. Por ejemplo, que tengamos miedo o fobia a las lagartijas, ¿no? Fobia a las cucarachas. Realmente la cucaracha, si la vemos fríamente, pues no va a venir y nos va a atacar y vamos a morir de una mordida de la cucaracha, ¿no? Al contrario, nos va a ver que un ser humano está entrando y va a salir volando y se va a querer escapar. Entonces es un miedo irracional, desmedido, no adaptativo. De esta forma es habitual encontrar sentimientos de catástrofe o muerte en el momento que el sujeto se enfrenta con este estímulo fóbico. El pánico. Pues bueno, el pánico se utiliza también como término de crisis aguda de angustia o trastorno de pánico. Entonces, este término pánico es utilizado en psiquiatría como un concepto vinculado al de angustia. En esta versión inglesa del sistema diagnóstico del DSM, se refiere a las crisis agudas de angustia o trastornos de pánico. Luego, otros dos términos
que de aquí vamos a derivar las patologías y los diferentes trastornos, vamos a clasificar la ansiedad de dos tipos. Tenemos la ansiedad paroxística o endógena y la ansiedad reactiva o exógena. Básicamente, la ansiedad endógena tiene un carácter autónomo ajeno al estrés ambiental. Es decir, el estrés proviene de nuestros pensamientos, viene de la parte interna del individuo, por ende, es subjetivo dependiendo de los miedos, de las experiencias vitales de la persona, de la personalidad, del temperamento, del carácter, ¿no? Va a haber una serie de variables que van a influir en este tipo de ansiedad endógena. Y podríamos decir que angustia es un símil o un sinónimo de ansiedad endógena. ¿Por qué? Porque estas ansiedades endógenas producen angustia y producen estos trastornos de pánico. Aquí la ansiedad endógena tiene una gran carga genética, es decir, puede ser hereditaria, evoluciona en crisis agudas, responde muy bien ante los psicofármacos como las benzodiazepinas, los ansiolíticos, etc. Este tipo de ansiedad endógena predomina más entre o con las mujeres en el sexo femenino y frecuentemente reclama asistencia médica, ya sea farmacológica o psicoterapéutica. Tiene a menudo historia de crisis de ansiedad en la familia y su curso es independiente del ambiente, es decir, no es influido por el ambiente ya que es una cuestión interna. Las patologías que están relacionadas con este tipo de ansiedad paroxística son las crisis de ansiedad, ya sea con o sin agorafobia, los trastornos obsesivos compulsivos y la fobia social. Aquí tenemos unas estructuras neurológicas que están afectadas con este tipo de ansiedad endógena, que es el circuito del locus coeruleus y la amígdala. Ambas se encuentran ubicadas en lo que podríamos llamar el cerebro límbico. Esta parte o esta división del cerebro que se encuentra, digamos, aquí en la parte de atrás, en medio, entre la garganta y la parte de atrás del cerebro, ahí se encuentra nuestro cerebro límbico y se encarga básicamente de elaborar o de procesar las emociones, ¿ok? Entonces, estas emociones se generan en esta parte del cerebro límbico, donde está la amígdala, donde está el locus coeruleus, y por ende, cualquier tipo de pensamiento que tengamos está relacionado o emoción está relacionado con estas dos estructuras neurológicas. Por el otro lado, tenemos la ansiedad reactiva o exógena, que aquí esta ansiedad es el resultado de la interacción del individuo con las situaciones ambientales estresantes. Es decir, aquí ya podemos tener algo concreto, externo, tangible que se relaciona con la ansiedad que está viviendo el individuo. Está vinculada a la ansiedad patológica, tiene mayor carga en el aprendizaje versus la endógena, que tiene una mayor carga genética. Evolución influida por el ambiente, raramente reclama una asistencia médica, probablemente lo pueda sortear la persona simplemente con psicoterapia o, o con otros tipos de tratamiento. Es similar en ambos sexos y tiene buena respuesta con terapias psicológicas. Casi nunca con este tipo de patologías es necesario tener algún tipo de fármaco recetado. Las patologías que están relacionadas con esta ansiedad son los trastornos fóbicos simples y múltiples, la ansiedad generalizada, la TAC, los trastornos por estrés postraumático, TEPT, y el TEPT agudo con los miedos y la ansiedad adaptativa o no patológica. Las estructuras neurológicas que están afectadas en este tipo de ansiedad exógena son las límbicas, igual donde están las emociones, donde se generan las emociones, y las neocorticales. Las neocorticales es una estructura del cerebro que se encuentra en la parte frontal del cerebro que nos ayuda a regular las emociones, a controlar los impulsos. Es la parte lógica de nuestro cerebro, es si estamos a dieta,
y se nos antoja un pastelito, es la que nos recuerda que estamos a dieta y que no comemos ese pastelito, y nos evita levantarnos para agarrar el pastel del refrigerador y en vez del pastel agarramos la ensalada, ¿no? Entonces es esta parte frontal, el neocórtex, que nos ayuda a controlar tanto emociones como impulsos, es la parte lógica de nuestro cerebro. Pues bien, ahora ya teniendo esta introducción, diferenciando qué es el estrés, los diferentes términos, y ya habiendo catalogado los dos diferentes tipos de ansiedad donde se generan las patologías, vamos a entrar de lleno a platicar acerca de las patologías. Como claramente esta clase es 2 horas, no vamos a hablar en gran cantidad acerca de cada uno de estos trastornos, sino es simplemente que ustedes ubiquen cuáles son, dónde están catalogados y de qué trata cada uno de ellos, ¿no? Bueno, la fobia social está en el tipo de ansiedad endógena. Esta fobia social, algunas personas la tienen en cuestión de las obligaciones sociales, ya que les provoca pues sentimientos y temores desmedidos que trascienden más allá de un simple nerviosismo. Suelen ponerse tan ansiosos ante la posibilidad de ser criticados o hacer el ridículo en público que su vida se transforma básicamente en un calvario. Estos individuos padecen el llamado trastorno de ansiedad social o TAS. Y para ellos, el evitar ciertas situaciones embarazosas, pues puede ser el tema prioritario en sus vidas. Existen dos subtipos de este tipo de trastorno de ansiedad social. Uno es el generalizado, que se presenta prácticamente en todas las situaciones sociales, sin importar el sexo, edades, cantidades, puede ser 1, 100, 1000, puede ser mujer, hombre, las personas tienen esta ansiedad generalizada. Ahora también puede ser no generalizado o restringido. Aquí que se da en algunas de ellas y no en otras, es decir, por ejemplo, puede ser los hombres que tengan fobia a las mujeres, ¿no? Entonces no puedan tener alguna cita con las mujeres porque tienen fobia a las mujeres, ¿no? Es un trastorno de ansiedad social específico, no generalizado, al sexo. Puede ser al sexo de las mujeres, al sexo del hombre, o puede ser restringido al número, puede ser que no tenga fobia de hablar con una persona uno a uno, pero si me pones 100, si me pones 10, si me pones 3, ya ahí entro en un trastorno de ansiedad social. Entonces tenemos estos dos subtipos categorizados dentro del TAS. Luego tenemos el trastorno de pánico, que puede ser con o sin agorafobia. Primero vamos a ver sin agorafobia. Para empezar, pues bueno, el trastorno de pánico, crisis o trastorno de pánico, es la aparición repentina de un miedo tan intenso que produce una serie de sintomatología física. Es decir, como que si te estuviera dando un infarto, como que si estuvieras muriendo, ¿ok? Te da una sensación física y corporal de a tal grado que las personas que lo sufren primero van a dar a un médico general o a un cardiólogo porque piensan que es una enfermedad física. Ya cuando agotan todos estos exámenes físicos y el doctor le dice, sabes que no tienes nada físico, te recomiendo ir a psicoterapia, pues entonces tendremos a estas personas en nuestro consultorio. Y de acuerdo al DSM-5 se deben de cumplir por lo menos 4 de un total de estos 13 síntomas que tienen a mano derecha de la pantalla. Se inicia este trastorno generalmente entre los 20 y 30 años. Su pico dura 10 minutos, los 10 primeros minutos son los más intensos de este trastorno de pánico y después tenemos una bajada, un pico donde ya se va calmando la persona, se atenúa este pánico en los siguientes aproximadamente 20 minutos. Entonces, en total, este ataque de pánico durará media hora aproximadamente.
Podemos hacer 4 preguntas clave dentro de nuestra consulta para determinar si la persona está sufriendo de algún trastorno de pánico. Punto número 1, podemos decir, ¿tuvo usted episodios repentinos de palpitaciones, temblores, dolor u opresión en el pecho, mareos o falta de aire que duraron varios minutos con un pico de intensidad y sin una causa aparente? ¿No? Porque muchas veces las personas traen una serie de pensamientos que en realidad les produce estos ataques de pánico, pero no son capaces de hacer consciente que estos pensamientos son los que le están produciendo ese estado de ansiedad o de estrés, ¿no? 2, ¿cuántos fueron? ¿Es la primera vez que tiene un ataque y llegó casualmente con nosotros? ¿O ya ha tenido varios de estos ataques? 3, ¿qué idea, preocupaciones o temores tiene acerca de los mismos? De aquí esta pregunta deriva a si el trastorno de pánico puede o ya derivó en un trastorno con agorafobia. Y 4, ¿cambió en algo su vida desde que los tuvo en el sentido de restringir o evitar ciertos desplazamientos? Lo que sucede con estas personas es que una vez que tienen estos trastornos de pánico, como es tan desagradable la sensación, o sea, ellos sienten básicamente que van a morir, entonces ya cada vez que visitan o están en un lugar o en la misma situación en donde que les dio este primer ataque, lo recuerdan y tratan de evitarlo, pero les provoca el mismo lugar más estrés. Entonces, lo que puede suceder es que ahora la persona, cada vez que vaya, por ejemplo, se le dio el ataque en el coche, cada vez que se suba al coche, le puede dar ansiedad y estrés porque le vuelva a suceder el ataque de pánico en el coche, ¿no? Imagínense que les dé ese ataque de pánico en el coche manejando en una carretera o en el periférico no se pueden estacionar, entonces les provoca aún más estrés y eso es lo que deriva en que en algún punto estos pacientes ya no quieran salir, ya no quieran hacer sus actividades por miedo a que estos ataques les sucedan pues afuera, solos, que nadie los pueda asistir, etc. Pues bueno, los 13 síntomas somáticos o cognitivos que nos refiere debe de tener el DSM-5 son estos 13 de aquí. Primero son palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, sensación de atragantamiento, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o sensación de desmayo, desrealización o despersonalización, es decir, tener la sensación de que la persona que está viviendo o experimentando esta situación no soy yo, es un tercero, es otra persona y yo veo la situación como que si estuviera afuera, como que si fuera una tercera persona observando la situación. Eso es un mecanismo de defensa que le ayuda a la persona, pues de cierta manera, de sobrevivir a la circunstancia. 10, miedo a volverse loco o descontrolarse, miedo a morir. Parestesias, las parestesias es esta sensación de hormigueo o entumecimiento. También por eso piensan que les da un ataque al corazón porque muchas veces les da estas parestesias en los brazos, en el hombro, en el pecho. Y punto número 13, escalofríos o sofocaciones. Ahora ustedes pueden tener un checklist de esta lista con 13 sintomatología. Si tienen mínimo 4, podemos diagnosticarlo o estar platicando de un diagnóstico de trastorno de pánico sin agorafobia. Ahora, con agorafobia. Bueno, básicamente agorafobia se la define como el miedo a sentirse solo, ¿ok? No es el miedo a estar en el exterior como muchos piensan, es el miedo a sentirse solo, desamparado, sin escape
o imposibilitado de recibir asistencia en caso de tener una crisis de pánico. Este tipo de trastorno lo padecen 1 de cada 3 personas, es decir, es bastante frecuente, digamos el 30%. Ahora, la ansiedad anticipatoria de los ataques de pánico genera un comportamiento fóbico, evitativo, relacionado a situaciones o lugares en los cuales la persona ha presentado o teme puedan presentarse nuevamente estas crisis. Las conductas de evitación las llamamos agorafobia y se presentan aproximadamente en el 80% de los pacientes que han tenido un trastorno de pánico. Es decir, si tenemos un paciente que nos llega no al primer ataque de pánico, sino al tercero, cuarto, quinto, es muy probablemente que ya esté teniendo sintomatología de agorafobia. Ahora, la agorafobia, muy relacionada con las crisis de pánico, va acompañada de otros problemas. Es comórbido este trastorno. Entonces, va acompañado de la ansiedad generalizada, de depresión, de hipocondria, de abuso de alcohol como forma de automedicarse o incluso de psicofármacos, etc. Podemos clasificar este trastorno de pánico con agorafobia en leve, moderado o grave. En leve, el sujeto presenta algún tipo de evitación o resistencia a las situaciones que le producen malestar, llevando una vida relativamente normal. Es decir, todavía puede ir a trabajo, puede hacer sus actividades, etc. Moderada. La evitación da lugar a un tipo de vida bastante restringida, ya está evitando de ir a ciertos lugares, quizás si lo invitan a cenar, una cervecita, convivir con los amigos, ya decide la persona no ir por este miedo. El individuo es capaz de salir solo de su casa, pero no puede desplazarse más allá de algunos kilómetros sin compañía. Y el nivel más grave es la evitación a tal grado que le obliga a estar casi por completo dentro de su casa o hace al individuo incapaz de quedarse solo en su hogar o de salir si no es acompañado. Es decir, aquí ya vemos que la vida social, laboral, personal del individuo ya está trastocada de manera grave. Luego, igual aquí en ansiedad endógena o paroxística tenemos el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la irrupción de pensamientos, impulsos o imágenes incontrolables que se repiten en la mente y se vivencian como intrusivos e inapropiados. Las preocupaciones son las obsesiones, es decir, la persona está obsesionada con estos pensamientos, con estas preocupaciones y son capaces de provocar ansiedad, duda, sufrimiento de una manera significativa, ¿ok? A tal grado que le produce estas compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Bueno, estas compulsiones es el intento de la persona por tratar de ignorar estos pensamientos de preocupación obsesivos, estas obsesiones. Las trata de ignorar, de suprimir, de neutralizar, es decir, de hacer como que no existen al realizar estas compulsiones o estas acciones o estas actividades. Entonces, a través de la realización de estos actos mentales o comportamientos repetitivos que les llamamos compulsiones, el individuo trata de calmar la angustia que le produce estas preocupaciones, estas obsesiones. Pues algunos ejemplos bastante comunes de obsesiones o típicas son las preocupaciones excesivas por la suciedad, los gérmenes, la contaminación, el miedo a actuar con impulsos agresivos o impulsivos o incluso el mentir, ¿no? Porque los obsesivos tienen esta mente moralista donde ellos deben de ser 100% rectos. Entonces llegan a tal grado de obsesión que les da miedo decir mentiras, incluso dudan de ellos mismos al decir o al platicar las cosas. Ejemplos de compulsión típica son
un lavado excesivo de manos, limpieza, chequeo de medidas de seguridad, cierre de cerraduras, ¿no? Abrir, cerrar constantemente la puerta y lo puedes revisar 10, 5, 20 veces y nunca está 100% seguro que está cerrada la puerta. Lo mismo con llaves del gas, con la ventana, con el coche. Conductas repetitivas como necesidad de tocar ciertos objetos, arreglar o emparejar las cosas de forma simétrica donde sea que esté, aunque no sea su casa o su coche. Si está en un restaurante, va a alinear todo en la mesa. Ojo, que ustedes encuentren una persona que les gusta poner los azúcares de la tacita alineados por colores y tipos de azúcares, no quiere decir que tenga ya un trastorno obsesivo compulsivo. Puede tener simplemente un rasgo TOC, eso sí es posible. Para ya catalogarlo como trastorno se necesitan observar otras características. Ahora, si esta persona ya de entrada tiene un rasgo TOC y sufre de algún trauma o tiene una experiencia del pasado no resuelta y en la actualidad sufre alguna problemática, una muerte, un duelo, etcétera, y no lo puede procesar, es posible que como ya tenga estos rasgos obsesivos, pueda resultar en un trastorno TOC, ¿ok? Se vuelven más vulnerables dependiendo el rasgo de personalidad que las personas, pues todos tenemos ciertos rasgos de personalidad. Dependiendo de los rasgos de personalidad particulares de cada uno, pues puede ser propenso a tener algún trastorno. Pues bueno, dicho esto, otros ejemplos de compulsiones son ordenar o clasificar los objetos en forma excesiva, necesidad de hacer cálculos mentales o contar objetos, compulsiones mentales, es decir, siempre estoy contando los árboles, siempre estoy contando los mosaicos del piso, siempre estoy contando las hojas, no puedes contar infinidad de cosas y siempre lo está repitiendo mentalmente, pues obviamente para bloquear los otros pensamientos que le producen estrés o preocupación o angustia. La reiteración de actos cotidianos sin poder controlarlos. Tenemos el TAC aquí, el trastorno de ansiedad generalizada. Empleamos el término reactivo o exógeno, ya aquí en este trastorno de ansiedad generalizada, y lo hacemos para referirnos de los cuadros de ansiedad que suceden ante un acontecimiento, situación u objeto animal o cualquier estímulo que siempre que aparezca determine este estado de ansiedad que incita al sujeto a evitarlo o a salir huyendo, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos situación, objeto animal o estímulo externo que produce este estado de ansiedad generalizada. Y le llamamos exógeno porque lo activa un elemento real externo al individuo y que no solamente está en el pensamiento como por ejemplo el TOC, ¿no? Y aunque su capacidad de anticipar también le provoque evitación, en realidad es mucho menor esta angustia por la evitación, es más bien por el momento en que vaya a suceder o que lo vaya a ver o la vaya a ver, ¿no? Que esté realmente delante de la presencia. Por lo tanto, el paciente reacciona ante el estímulo activando un cuadro de ansiedad y de evitación. Este estímulo es un estímulo tangible, es un estímulo externo. El trastorno de estrés postraumático. Pues bueno, aquí como paréntesis, déjenme les digo que este TPT nació a raíz de la Segunda Guerra, no, perdón, de la Guerra de Vietnam, donde pues obviamente todos estos soldados regresaban de la guerra con cierta sintomatología que los psicólogos no podían catalogar o diagnosticar de acuerdo al DSM de la época. Entonces, a raíz de esta sintomatología de estos soldados es que surge este término de trastorno de estrés postraumático y es debido a un evento en particular, ¿ok? Este trastorno lo podemos diagnosticar únicamente si nace a raíz de un evento muy particular.
Puede ser un trastorno comórbido, puede ser que ya tenga una depresión, luego suceda un evento traumático y entonces a la depresión se le suma el TPT, más sin embargo ya tendríamos dos diagnósticos, tendríamos depresión y tendríamos TPT. Pues bueno, entonces el TPT es por eventos particulares. Pueden ser desastres naturales, huracanes, terremotos, inundaciones, avalanchas, erupciones volcánicas, inesperados accidentes, muertes de familiares, asaltos, delitos, violaciones, abusos físicos, sexuales en la infancia o en la adultez también, torturas, secuestros, experiencias de combate, o como sucede mucho aquí en México, que estés cenando en un restaurante y de repente se te cruza una balacera. También puedes tener TPT por una situación de este tipo. Otras formas de estrés severo, pero no extremo, pueden afectar seriamente al individuo, pero generalmente no son los detonantes típicos de un TPT. Por ejemplo, puede ser la pérdida del puesto de trabajo, de divorcio, un fracaso escolar, un desamor, etc. Si vemos que la persona está sufriendo TPT por algún tipo de estos acontecimientos, puede ser que haya tenido una experiencia traumática en la infancia y que no la haya podido eh, trabajar o superar, ¿no? Sino que simplemente la bloqueó, no la trabajó y entonces tiene esta experiencia traumática y se le suma y se puede volver un TPT, aunque la experiencia actual no sea tan fuerte. También se presenta, es un trastorno comórbido y se presenta con depresión, con la TAC, con la ansiedad generalizada, con ataques de pánico o con abuso de sustancias. El DSM lo recoge como entidad diagnóstica, les decía, en 1980, debido a la sintomatología que presentaban estos veteranos de Vietnam, puesto que los psicólogos de esa época no encontraban dónde clasificar estos síntomas, entonces nace el TPT. Aquí surge el TPT. Pues bueno, en esta ansiedad exógena seguimos con las fobias específicas. Las fobias específicas son muy comunes, sobre todo en las mujeres, más que en los hombres, siendo la edad media de aparición bastante variable. Algunas fobias suelen aparecer durante la niñez o la infancia, como pueden ser los miedos ambientales, dentales, sangre, y otras en la vida adulta pueden ser la claustrofobia, la agorafobia, etc. Esas son específicas, particulares. Sin embargo, lo importante de las fobias es el simbolismo que acarrea cada una de estas fobias. Por ejemplo, el miedo a volar puede significar o puede tener el significado al paciente que tiene que ver con el miedo a despegar, a volar, a irse, el no poder controlar o a ser llevado por otros, a despegarse, a quitarse los apegos, a estrellarse. Y si confían, ellos sienten que se pueden llegar a estrellar, es decir, tienen miedo a irse lejos, no pueden irse, no pueden fluir y tienen miedo a perder el control. También pueden tener problemas con la claustrofobia, etc. Entonces, lo importante de estas fobias específicas es que encontremos el simbolismo detrás de esta fobia. Los temores más frecuentes pueden ser o suelen ser la monofobia, que es el miedo a estar solo. Aquí puede ser comórbido con la dependencia emocional o con depresión. Acrofobia, miedo a las alturas. Algofobia, miedo al dolor. Astrofobia, miedo a las tormentas y los relámpagos. Claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados o reducidos. Hidrofobia, miedo al agua. Misofobia, miedo a la contaminación o a los gérmenes. Nictofobia, miedo a la oscuridad. Ocholofobia, miedo a las multitudes. Patofobia, miedo a la enfermedad. Pirofobia, miedo al fuego. Y zoofobia, miedo a los animales, en general a cualquier animal o a algún animal en particular. Pues bueno, antes de continuar ya con la PTL,
Las fobias específicas que le platicaba pueden ser simples o múltiples, entonces esta fobia puede ser que le tengan miedo a una sola cosa, por ejemplo, nada más a un animal, o puede tener múltiples de estas fobias, puede ser monofobia, acrofobia y zoofobia en un mismo individuo, en una misma persona. Pues bueno, ya hasta aquí ya vimos los antecedentes, ¿no? Ahora vamos a platicar aquí los puntos claves que tenemos que tener en cuenta al intervenir con esta PTL, con la psicoterapia de tiempo limitado. Pues bueno, punto número 1, hay que tener en cuenta que la persona que sufre de algún tipo de ansiedad, cualquiera de las que hemos mencionado, de las que he mencionado hace un momento, el sujeto vive en un psiquismo, en una situación de peligro vital constante, tiene la percepción de que puede morir, de que puede perder el control o de que puede volverse incluso loco, y esta percepción se siente tan real, se siente tan tangible, que no podemos discutir con el paciente eh, la subjetividad de su perspectiva. ¿Me explico? Como para él es real, entonces es real. Recuerden que nuestras creencias, nuestra realidad es siempre subjetiva. Entonces, no es una sensación de amenaza puramente psicológica, sino que también es orgánica, por eso se llega a somatizar, por eso tiene síntomas corporales, físicos. El organismo responde con reacciones propias de encontrarse ante un peligro vital real, ¿ok? Por ende, también nuestro cerebro pues va a segregar los químicos necesarios para poder superar esta amenaza. Puede ser que segregue cortisol, noradrenalina, adrenalina, todos estos químicos o neurotransmisores que alertan al organismo para reaccionar ante las amenazas y pues para que podamos sobrevivir. De eso se encargan estos químicos cerebrales para que nuestro organismo, nuestro cuerpo se active y podamos sobrevivir a la amenaza. Ahora, si esto no es real o es desadaptativo, pues tenemos un problema, porque aparte nuestro cuerpo va a estar recibiendo estos químicos constantemente, a tal grado que puede ser que no solamente tengamos un trastorno de ansiedad, como antes mencionamos, sino que la constante segregación de estos químicos y derivado a los diferentes órganos de nuestro cuerpo pueda llegar a producir una enfermedad física real, ¿no? Un exceso de noradrenalina, de cortisol, puede pues provocar alguna deficiencia física, como en el páncreas, en el intestino, en el corazón, ¿no? Porque obviamente se alteran estos órganos. Punto número 2 que debemos de tener en cuenta, aparte del psiquismo. Punto número 2, la importancia de los acontecimientos estresantes acontecidos en la primera infancia. ¿Ok? Aquí siempre en la PTL vamos a tener en cuenta cuáles son los esquemas que se crearon en la primera infancia. Por ejemplo, si el bebé no se siente seguro, activará esta red neurológica del miedo, que es una especie de alarma para conseguir la seguridad vital. Es decir, cuando el bebé no se siente querido, apapachado, es como si estuviera diciendo a su sistema regulador: si no nos quieren, no nos cuidan, y por lo tanto podemos morir. Ahora, este mismo esquema que se creó cuando el individuo era un bebé, cuando estaba en la primera infancia, se puede reactivar ya siendo adulto, cuando ya tiene 20, 30, 50 años, no importa la edad. Es este mismo esquema. La diferencia y lo que tenemos que enseñarle a nuestro paciente es que este esquema era real cuando tenía esta edad, porque vivía de cierta manera indefenso y estaba a la expectativa, bueno, de que el adulto cuidador surtiera las necesidades de este bebé, pues para que pudiera sobrevivir, para que no muriera.
Sin embargo, ya en la adultez, ya como adulto, 20, 30 años, ya no necesitas que un otro te quiera para que tú puedas sobrevivir. No necesitas que alguien te dé lechita o que te arrope o que te cambie el pañal o que te mueva de lugar para que tú puedas sobrevivir, ¿ok? Entonces, tenemos que romper este esquema que dice, si mi esposa, mi esposo, mi pareja, mi novio, mis amigos, mis compañeros no me quieren, pues no me van a cuidar y si no me cuidan voy a morir y entonces entro en una situación de amenaza fantasiosa. Si no obtengo el amor de este otro, entonces mi organismo entra en una situación de amenaza para poder sobrevivir a esa situación. Puedo reaccionar de diferentes formas para tratar de solucionar esta amenaza y lograr el amor de ese otro para lograr mi supervivencia, ¿ok? Esta es la lógica de la PTL, donde tenemos que saber cuáles son los esquemas que este paciente que tenemos enfrente de nosotros tiene para poder trabajar. Punto clave número 3. A lo largo de la existencia, si el sujeto percibe alguna carencia similar, es posible que su red neurológica del miedo se active produciendo una nueva crisis de pánico. Esta percepción de carencia está muy ligada a no haber realizado alguna de las necesidades básicas a los cuales el sujeto está fijado. Aquí paréntesis, les sugiero si quieren, les interesa saber más de este tema, pueden leer acerca de Bowlby y los diferentes tipos de apego. Pues bueno, entonces punto clave número 1, la situación vital del individuo se siente real, siempre se siente en peligro, la amenaza es real para el individuo. Punto clave número 2, estos acontecimientos, este tipo de ansiedad surge por un esquema que se creó en la primera infancia. Y punto número 3, se activa esta necesidad no cumplida en la primera infancia debido a una experiencia presente actual durante su vida adulta. Y aquí es donde surgen estos trastornos. La primera fase, la fase de encuentro y de marca de la PTL. Pues primero, pues lo fundamental es poder encontrar para luego poder marcar todas aquellas vivencias en las que el sujeto haya tenido algún descalabro, problema o situación emocional del pasado. ¿Cuál es ese problema del pasado o situación del pasado, esa falta de necesidad no cumplida que le produjo un esquema desadaptativo al individuo? Estas vivencias traumáticas suelen ir determinadas por carencias afectivas que han tenido lugar en la relación con sus referentes básicos, puede ser madre, padre, abuelo, quien haya sido su cuidador primario, ya que otros descalabros emocionales no suelen ser suficientemente potentes para poder realizar o que se queden estos esquemas grabados en la memoria emocional del sujeto, a no ser que se asocien con estos primeros vivencias traumáticas para poder desencadenar un cuadro como el que estamos tratando de los trastornos de ansiedad. Posteriormente, estas memorias emocionales que quedan grabadas en el cerebro emocional, en este cerebro límbico, y quedan ancladas de tal forma que impiden que el sujeto pueda realizar todo aquello que tiene insertado como prohibido en su psiquismo. Y siempre que la vida le propone alguna situación emocional asociada con estas, pues choca con este tipo de memorias y como consecuencia se engatilla el ataque de pánico. En el ataque de pánico, lo que sucede es como si el sujeto se atreviera a sobrepasar los límites de seguridad que tiene insertado como marco de referencia vital. Si yo digo, es seguro hasta esta línea verde y luego doy 2, 3 pasos y llego a una línea amarilla, mi cerebro dice, aquí ya no es tan seguro, ojo, cuidado.
pero de repente doy 2, 3 pasos o la vida me obliga a dar 2, 3 pasos y llega una línea roja, mi cerebro prende estos foquitos de alarma, estas patrullas que dicen, cuidado, ojo, amenaza, peligro, peligro, y entonces manda todos estos neurotransmisores para que tu cuerpo se active y salga de esta amenaza. Entonces, el paciente tiene que estar muy consciente de cuáles son estos límites propios. Cada uno tiene unos límites bastante estipulados de lo que sí y de lo que no. Y cuando cruza estos límites, cuando son sobrepasados estos límites, es cuando saltan estas alarmas. Puede ser un límite pues fantasioso, no real, o puede ser algo muy real, ya que el organismo psíquico y físico lo viven como un peligro ante la supervivencia del organismo. Un ejemplo de pensamiento es tú solo no puedes. No tienen que ser dichos de forma verbal para que hayan quedado grabados. Entonces, si el niño en su infancia se le quedó grabado que tú solo no puedes, no puedes ser autónomo, entonces por ende va a resultar un adulto dependiente. Los sentimientos son la expresión de percepción de nosotros mismos, nuestra reacción al mundo que nos rodea, la forma en que nos sentimos al estar vivos. Lo que sentimos sobre cualquier cosa refleja nuestra historia y desarrollo, las influencias sobre nuestro pasado, conflicto actual y potencial futuro. Por lo tanto, para comprender qué memorias están grabadas de forma desadaptativa en estos ataques de pánico, tenemos que estudiar el universo de sentimientos del sujeto que tenemos delante, es decir, estudiar cuáles son las emociones que está vivenciando la persona, ser consciente a la persona de sus emociones. Entonces, durante esta fase de encuentro y marca, vamos a estar investigando cuáles son los esquemas, cuáles son las emociones, cuáles son esas vivencias traumáticas del pasado que no ha podido trabajar el individuo. El uso de las defensas en un intento de manejar los sentimientos puede distorsionar nuestra percepción de la verdad, que no cambia por eso, porque estemos utilizando estas defensas. Cuando bloqueamos las partes del pasado que no nos halagan, que no nos gusta, también, o que nos avergüenza, también vamos a bloquear los recuerdos agradables. Entonces, en el intento de sobrevivir y bloquear estas partes que nos duelen, que nos hacen daño o que nos avergüenzan, también vamos a bloquear todas estas vivencias agradables o buenas que tuvimos al unísono, perdón, de estas vivencias desagradables. Entonces, básicamente vamos a bloquear toda una etapa de nuestra vida. Se debe de aprender a saltar los límites injustos que no se hayan elegido y que no sean capaces de proponerse límites a nosotros mismos. En esta dicotomía donde la persona trata de saltarse estos límites es donde encontramos la explicación de todos y cada uno de los ataques de pánicos. Básicamente, la psique que vive el individuo con ansiedad es un dolor no procesado, no aceptado. ¿Cuál es la línea de creación de esta ansiedad? Es decir, ¿cómo nace esta ansiedad desadaptativa? Primero que nada, tenemos que la ansiedad es el temor al daño o a la pérdida. Si este miedo de daño o pérdida se lleva al enojo y no se procesa, es decir, no se exterioriza, el enojo se contiene y lleva a la culpa. Es decir, no se está procesando este miedo al daño o la pérdida, llega la culpa, se interioriza, se introyecta la culpa y esta culpa, al no aliviarse, lleva a la depresión o puede llevar a un trastorno depresivo. También a un trastorno
de ansiedad, donde esto va a destruir a la persona y va a consumir prácticamente toda su energía. Entonces, básicamente la ansiedad es miedo por el daño o la pérdida. ¿Okay? Puede ser una pérdida física de algún objeto o puede ser pérdida de algún ser querido o incluso la pérdida de uno mismo, ¿no? Existen 3 clases fundamentales de pérdida. Okay, si ya aclaramos que la ansiedad es miedo a la pérdida, ahora vamos a aclarar cuáles son los tipos de pérdida que existen. Tenemos 3 tipos de pérdida. Tenemos la pérdida de alguien que nos ama o bien la pérdida del amor de esta persona o de nuestra sensación de ser amados, es decir, la pérdida de amor. Pérdida número 2, la pérdida del propio control, ¿ok? Del autocontrol. Aquí vamos a tener a los TOCs. Pérdida número 3 es la pérdida de sentirnos a gusto con nosotros mismos, es decir, la pérdida de la autoestima. Aquí vamos a estar hablando del autoconcepto. Pues bueno, la forma en que percibimos una pérdida depende de nuestra ubicación en nuestro propio desarrollo emocional y esto tiene mucho que ver con nuestra experiencia con nuestros personajes básicos, nuestras personas referenciales básicas, los PRB, que son madre, padres, abuelos, quien quiera que haya estado cercano a nosotros. Los sentimientos que nos encontramos en la ansiedad paroxística o endógena y que tenemos que descubrir en la fase de encuentro y marca son sentimientos de temor, de miedo, de irritabilidad, agitación, preocupación, impotencia, inseguridad, tensión, nerviosismo, cobardía, terror o diferentes grados de un sentimiento de incertidumbre en cuanto a la propia seguridad. Entonces, durante esta fase de encuentro y marca vamos a descubrir cuáles son los esquemas, cuáles son las vivencias traumáticas, cuáles son las emociones que está vivenciando o los sentimientos que está experimentando el sujeto. Aquí tenemos algunos muy particulares, muy típicos, y vamos a identificar para saber dentro de qué tipo de ansiedad está, vamos a diagnosticar, pues tenemos que saber a qué tiene miedo, qué tipo de pérdida tiene miedo. Cada una de estas 3 pérdidas está relacionado con un tipo de trastorno. Entonces tenemos la pérdida del amor, la pérdida del control y la pérdida de la autoestima. Temor. Como decimos que la ansiedad es el miedo a perder, pues vamos a definir qué es el temor. Para empezar, el temor es un mecanismo de supervivencia recabada por nuestros 5 sentidos. Se evita por un deseo de impresionar como fuertes, es decir, yo quiero aparentar que no tengo miedo porque quiero parecer que soy más fuerte, que lo puedo o que soy la figura de soporte de mi familia quizá, ¿no? Entonces aparento ser fuerte para que los demás no sientan miedo. O puedo evitar sentir el miedo o aparentar tener miedo para eludir la realidad de nuestros propios sentimientos, es decir, no puedo aceptar o lidiar con este miedo, entonces eludo la realidad. Cuando nos vemos expuestos a una amenaza, el organismo reacciona liberando adrenalina y noradrenalina para que pues obviamente nuestro cuerpo pueda reaccionar ante la amenaza, ya sea que ataque o que escapemos. Y los síntomas físicos de la ansiedad son pies fríos, cosquilleo en el estómago, transpiración, dilatación de las pupilas, palidez. Y todos estos síntomas físicos son causados precisamente por la liberación química de la adrenalina y de la noradrenalina. La intensidad de la ansiedad depende a menudo de la severidad de la pérdida
inminente, de la cercanía de la amenaza, es decir, qué tan cerca estamos de cruzar este límite subjetivo de la persona. Y de la fuerza del individuo para confrontar estas pérdidas y de las defensas que la persona tenga, ¿no? Estas herramientas, de estas defensas que haya ido adquiriendo a través de sus experiencias de vida. ¿Y de qué nos sentimos ansiosos la mayoría de nosotros? Pues bueno, básicamente nos sentimos ansiosos de perder la vida, ¿ok? Perder la vida la entendemos no únicamente para perder la vida física, sino perder la vida emocional, perder lo que nos identifica a nosotros mismos como un yo, nuestro autoconcepto. Y surge nuestro instinto básico de sobrevivir. El estilo de vida actual es lo que nos perjudica, los que nos complica, y por ende estos trastornos de ansiedad, se ha vuelto en la actualidad, pues básicamente ya la enfermedad de moda, ¿no? Estos trastornos de ansiedad se han visto incrementados exponencialmente. El de ansiedad y el de depresión son las enfermedades, los trastornos de mayor crecimiento en la actualidad, y es debido a nuestro estilo de vida actual, porque nuestro estilo de vida actual dictamina que suprimamos nuestro instinto de sobrevivir y suframos en silencio estas ansiedades, estos miedos. Entonces no tenemos la posibilidad de exteriorizar estas emociones, ya sea de enojo, de miedo, de tristeza. No podemos exteriorizarla, entonces las interiorizamos y surge esta culpa, y surge esta depresión, y surge esta ansiedad. Y esta experiencia de guardar todas estas emociones, de contenerlas, porque tenemos que seguir haciendo, porque siempre tenemos cosas que hacer y nunca acaba, pues suprimimos estas emociones y requiere de nuestra parte un gasto de energía adicional del que necesitamos para realizar nuestras múltiples actividades. ¿Y qué sentimos exactamente cuando estamos ansiosos? Bueno, pues cuando estamos ansiosos nos sentimos inseguros, agitados, inestables. Hay una sensación creciente de que está por sucedernos algo malo de manera inminente. Es un sentido vago de pérdida inminente. Es como cuando decimos, tengo la sensación de que algo malo va a surgir, ¿no? ¿Cómo podemos manejar estos sentimientos? Pues bueno, debemos ser capaces de admitir que estamos ansiosos y de esa forma poder disipar desde lo racional la idea de que todo lo que nos está pasando es propio de un infarto o de una enfermedad física, de alguna locura o incluso de algún problema agudo del intestino o digestivo. Muchas personas consideran que admitir que están asustados es admitir una debilidad. Entonces, si están asustados, no van a poder confrontar las situaciones del día a día porque van a ser personas débiles, ¿no? Y entonces esto los bloquea para poder percibir estas emociones, por dejar fluir estas emociones. Sentirse ansioso es sentirse básicamente incómodo. La ansiedad tiene que cumplir esta función, porque recuerden que teníamos esta ansiedad adaptativa y también tenemos la desadaptativa. Pero la función de la ansiedad es básicamente que tú te sientas incómodo, para que precisamente esta incomodidad nos ayude pues a vencer la situación que nos está produciendo esta incomodidad. Si no sintiéramos esta incomodidad, el organismo no se levantaría a tratar de solucionarla. ¿Ok? Entonces, esta ansiedad adaptativa es
Su función es incomodarnos para levantarnos y solucionar, no para provocarnos una enfermedad. ¿Ok? Entonces, si la ansiedad no fuera incómoda, no haríamos nada por vencerla. Cuando estamos en peligro, debemos de saberlo para poder reaccionar ante el peligro. Ahora, si tenemos una ansiedad no adaptativa, pues vamos a tener una cuestión patológica aquí que tenemos que trabajar. Ahora, regresando a esta cuestión de las pérdidas, les decía que dependiendo del tipo de pérdida que el sujeto esté manejando o que tenga dentro de sus pensamientos ansiosos, es el tipo de trastorno o patología que va a estar ligada a este tipo de psiquismo, de individuo, ¿no? Entonces, cuando el individuo tiene una sensación de la pérdida de alguien, ya sea real, o sea, que realmente lo haya perdido, un divorcio, una muerte, una separación, una pérdida de alguien real o ficticia que nos ama, puede derivar en un trastorno de dependencia, un trastorno de pánico, ya sea con o sin agorafobia. Cuando tenemos una pérdida del propio control, puede derivar en un trastorno de fobia social o un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando el sujeto tiene miedo a la pérdida de la estima, es decir, pérdida de la autoestima, aquí podemos encontrar los trastornos de fobia social, ya que en ellos el temor al fracaso es lo más obvio, ¿no? Se tiene miedo al fracaso por temor a ser descubierto como individuo sin valor alguno o como temor al ridículo, ya que son los que prevalecen detrás de esta ansiedad que brota. Mi autoestima está dañada, tengo miedo de mi autoestima porque básicamente no existe o es muy baja, entonces tengo el temor de que los demás se den cuenta que no valgo, ¿no? Es muy fuerte. Tengo miedo que los demás se den cuenta que no tengo valor alguno o tengo miedo a fracasar y si fracaso, pues no voy a ser amado, ¿no? Esta es la psique que está por debajo de estos trastornos. Estos tres problemas de pérdida como orígenes de ansiedad, como pueden ser pérdida de la vida o pérdida inminente, pérdida del control y la pérdida del éxito, que es básicamente el temor al fracaso, reflejan ciertas etapas del crecimiento que todos hemos vivido y en la medida en que estos problemas del pasado continúan irresueltos, seguimos vulnerables a situaciones semejantes en el presente. Son estos esquemas que les vengo platicando de la infancia, que se crean en la infancia, que producen en la fase adulta o que nos mantienen vulnerables ante estas situaciones de pérdida. Bien, ahora entonces vamos a platicar de la pérdida del amor. ¿Cuál es el psiquismo de estos trastornos derivados por la pérdida de amor? Pues bueno, aquí la gente que tiende a depender de otros, porque pues obviamente es miedo a la pérdida del amor, es especialmente vulnerable a la pérdida del amor, sea porque durante la infancia experimentó una pérdida de este género o bien porque vivió con la amenaza de la separación o el rechazo. Estos individuos presienten una pérdida incluso aún antes de haber perdido nada. Entonces, están con este constante miedo de perder a su ser querido, a su ser amado. Pueden llegar a precipitar una pérdida potencial con el exclusivo fin de desprenderse de su ansiedad. Entonces podemos tener personas que son los engañadores patológicos, ¿no? Siempre están engañando a su pareja, pues porque se están autosaboteando, como tienen ya de entrada la pérdida, miedo a la pérdida, pues entonces pues engaño para perderlo de anticipado. O son aquellos que siempre están
en el proceso de enamoramiento, ¿no? Tienen relaciones de 2, 3 meses y terminan, bye. Entonces siempre van a estar autosaboteándose, digámoslo así, para poder desprenderse de su amor y desprenderse de esta ansiedad, de este miedo a perder a su amor. Entonces, a menudo crean un sentimiento de impotencia en otras personas, ya que se enojan por haberles provocado este sentimiento. Es decir, estas personas se enojan con un tercero, con la otra persona, por mantenerlos en este estado de ansiedad o de miedo de perder su amor. Entonces, en vez de identificar esta problemática en ellos mismos, la identifican en el otro, la proyectan en el otro. Se enojan con la otra persona y aquí ya podemos tener personas violentas, agresivas, que insultan emocional, mental, económica o físicamente, ¿no? Son agresivas de diferentes maneras por este enojo que les provocan, este sentimiento de enojo que les provoca. El rechazo provoca en estos individuos una nueva pérdida, porque obviamente si la otra persona busca una relación sana y esta persona está constantemente siendo agresiva, pues obviamente la otra persona va a producir un rechazo y se va a ir. ¿Okay? Este mecanismo tan paradójicamente negativo lo encontramos frecuentemente en sujetos que no han podido realizar los deseos de apego y de contención en la primera infancia por parte de las personas referenciales básicas, ya sea madre, padre, abuelos, tíos, etc. Entonces, no han tenido esta necesidad de apego y contención satisfecha. La gente con poca independencia también tiende a actuar de forma regresiva e infantil cuando se ve amenazada y muy poco de lo que hace parecer eficaz para prevenir a las pérdidas que teme. Su poca disposición a asumir responsabilidad frente a su propia vida solo aumenta su dolor y aleja aún más todavía las personas cuyo amor y afecto temen perder. Entonces, esta dependencia excesiva, estos niveles de poca independencia o autonomía o el no tomar responsabilidad de sus propias decisiones, de sus acciones, de su persona, también producen que se alejen estas personas y que por ende pues pierdan lo que más temen, pierdan a su ser amado. Ahora, la pérdida del control en los trastornos de fobia y de TOC. Aquí la pérdida del control se trata de miedo a perder el poder, el dinero, posición, influencia o algún título que la persona valore más que cualquier otra cosa. Pocos de nosotros nos sentimos, la verdad, tan desgraciados ni tan desesperados como la gente que tiene este problema, esta situación de controlar y siente que está por perder dicho control, ¿ok? Los individuos que más temen perder el control son los que hacen hincapié en poseerlo todo el tiempo, es decir, siempre van a estar proyectando esta imagen de yo lo controlo, todo está bajo control, siempre van a estar planeando, ¿no? Por eso viven conforme a las reglas, son moralistas y están verdaderamente dirigidos por sus pensamientos, ¿ok? Aquí ellos tratan, o es como que si fueran robots, no hacen referencia a sus emociones y cuando hay emociones las tratan de evitar, de controlar, de suprimir, no las valoran, ¿no? Son estas personas autómatas de los pensamientos. Se sienten más cómodos en situaciones cuando conocen los límites precisos de una situación dada. De aquí que estén muy inseguros ante los cambios de trabajo, de situación, de jefe, de si van a ser
un hijo, de si se van a divorciar, se van a casar. Estos procesos de cambio les producen más estrés que a las personas que no tienen este tipo de trastorno o de problemáticas. Estos cambios para ellos son en niveles de estrés muy, muy altos. Entonces necesitan siempre mantener guiones y límites constantes. Necesitan que las personas les expliquen de la A a la Z, detalle, paso por paso, qué es lo que va a suceder para que ellos no tengan que llenar estas lagunas de información con proyecciones futurísticas de y si sucede esto, y si sucede lo otro, y si sucede lo otro, yo tengo que planear y reaccionar ante situación A, B, C. Y de la A, B, C ya surgieron otras 3 posibilidades y entonces también van a tener que planear sobre esas 3 posibilidades de la opción A y así potencialmente, entonces su estrés mental es excesivo, ¿ok? Estas personas únicamente se aflojan cuando están seguros de comprender cómo se integra todo. La racionalización les salva del fatalismo, es decir, si yo racionalizo esta situación, si yo tengo bajo control, esta expectativa o esta preocupación de que algo va a salir mal, de que esto lo voy a perder, se va a disminuir o a eliminar. Y aún entonces suelen estar siempre en alerta a cosas que podrían marchar mal, siempre están tratando de planear y de ver qué situaciones pueden salir de las situaciones actuales, ¿no? Inventan procedimientos adicionales para asegurarse de que lo que no ha marchado mal hasta entonces no marche mal en el futuro. Cuando en efecto las cosas amenazan salirse de control, tienden a envolverse más y más en las reglas y en los detalles del sistema y comienzan a verlos como dotados de una calidad permanente y aún religiosa. Les confieren entonces atributos rituales o mágicos en estas compulsiones, que es su esfuerzo por exorcizar su propia ansiedad. Entonces, ellos le asignan atributos a estos rituales, como que si yo al realizar estos rituales voy a evitar la amenaza de pérdida de esto que tengo miedo de perder, ¿no? Y tercero, la pérdida de la estima, la pérdida de la autoestima. Pues bueno, aquí la pérdida de la estima, estas personas tienen el temor del fracaso, tienen miedo de ser descubierto como un individuo sin valor alguno o como temor al ridículo, y son los que prevalecen detrás de la ansiedad que brota. Es decir, tengo miedo a que me descubran como persona sin valor. No quiero mostrar quién soy porque entonces van a ver que no valgo. Quienes viven en el temor de ser avergonzados a menudo tratan de ocultar sus verdaderos sentimientos. Pueden fingir que sus sentimientos son poco importantes, que no son válidos, no le dan validez a sus emociones, entonces por ende no las demuestran, no las hacen ver, no las exteriorizan, ¿no? O que la prueba a que fue sometido su propio valor no tenía tanta trascendencia, como por ejemplo el estudiante que pasa por la escuela casi sin aprobar ninguna de sus materias por temor a correr el riesgo de hacer el esfuerzo y no salir mejor. Es decir, es mejor decir, fracasé porque ni siquiera lo intenté, pero si lo hubiera intentado, sé que lo hubiera logrado, a que lo intenté, no lo logré, fracasé, porque entonces sí hay una prueba fehaciente de mi fracaso y de mi falta de valor. Esa es la psique de estos individuos. Estos individuos son a menudo competitivos y al mismo tiempo están inseguros de su propio valor, de su valía, de su capacidad para realizar, de su capacidad para tener éxito. Y se sienten ansiosos, no solamente cuando los critican, sino además cuando otras personas los superan. No es posible alcanzar el verdadero éxito hasta que estemos dispuestos realmente a ser juzgados
por nuestro rendimiento. Es la única manera en la que nosotros podemos demostrar un verdadero éxito. Cuando salimos al mundo, demostramos nuestras capacidades y somos juzgados por ello, ya sea que nos juzguen bien o mal, y entonces existe esta retroalimentación. Pero si las personas únicamente viven en su interior sin poder exteriorizar esto que ellos son aquí adentro, pues obviamente no hay forma de que ellos existan en el mundo exterior si no exteriorizan sus emociones, sus pensamientos. Tienen que existir en el exterior para poder existir en sociedad, ¿no? Al negarse a ser objeto de este juicio, pues el individuo que se preocupe en exceso por la estima que merece, elude hacer el esfuerzo máximo con el fin de proteger su frágil imagen propia. En realidad, estos individuos no están seguros de que podrían ser el primero y como no saben qué medida podrían rendir, pues temen, ¿no? No son personas que en su infancia quizá fueron sobreprotegidas, no necesariamente que hayan tenido un trauma, sino que hayan tenido un exceso de amor, ¿no? Por eso hay que mantener estos equilibrios en la educación de los niños. Cuando existe una sobreprotección, los infantes no pueden demostrar que son autónomos, no pueden ir rebasando objetivos, sus retos del día a día no los van a ir rebasando. Recuerden, incluso nosotros como adultos, el que nos pongamos una meta y seamos capaces de realizar, libera una serie de químicas en nuestro cerebro de serotonina que nos motivan a seguir adelante y psíquicamente nos dan un valor de yo puedo hacerlo, yo soy capaz, y entonces nuestros niveles de autoestima van incrementando al ir superando estos pequeños retos. Lo mismo sucede con los niños. Los niños no tienen que ponerse retos grandes, sino que el simple hecho de que sean capaces de ponerse su ropa, que sean capaces de ponerse sus zapatos, de amarrarlos, de comer, esos pequeños logros para los niños los hace sentir autónomos, capaces y de alimentar su autoestima. Si no fue alimentada esta autoestima en su infancia, pues obviamente cuando seamos adultos van a tener estas problemáticas. Ahora, cuando estamos en esta fase de encuentro y marca, lo que debemos de cerciorarnos, de comprender de nuestro paciente, de la persona que tenemos enfrente, es qué es lo que tanto teme perder. Es decir, que el paciente se haga la pregunta, ¿qué es lo que tanto temo perder? ¿Ok? Si el paciente logra resolver esta pregunta, nuestra fase de encuentro y marca está básicamente superada, ¿no? Porque entonces si encontramos qué es lo que teme perder, podemos nosotros en estos tres tipos de pérdida catalogar al paciente si tiene pérdida al amor, pérdida al control, pérdida a la autoestima. Entonces, pues ya podemos ir delimitando el diagnóstico y saber qué es el trastorno que padece y cómo lo vamos a tratar. Una vez que sabemos cuál miedo a qué pérdida tiene, pues ya nos enfocamos al trastorno, nos enfocamos al diagnóstico y ya sabemos si debemos de mejorar su autoestima, si debemos proporcionarle flexibilidad mental para que no busque constantemente el control o si debemos de lograr esta independencia emocional con un otro y que su referencia de valor no sea yo en relación, ¿ok? Si la persona, su valor es yo en relación con un otro, es decir, yo valgo de acuerdo al nivel de relación o a la relación que tengo. Si tengo una relación, pues obviamente esta relación de amor o este miedo de pérdida, pues no va a ser significativa porque mi valor no está relacionada a si tengo o no relación con un alguien, ¿no?
Entonces ya sabemos cómo ir trabajando. Vamos a ir trabajando la dependencia emocional, vamos a ir trabajando la flexibilidad o vamos a ir trabajando el amor propio. Pues bueno, formular esta pregunta nos coloca a veces a una distancia suficiente del problema como para poder encarar la solución. Resulta esencial que comprendamos en primer término qué peligros nos señala la ansiedad y sacar de ella información útil. Como respuestas pueden surgir respectivamente las siguientes. Puede ser que tenga miedo a perder mi empleo, una amistad, mi masculinidad, mi feminidad, etc. Una vez que estos pacientes logran superar o realizar o sublimar estos trastornos, dependiendo de cuál haya sido, bueno, aquel que haya tenido problemas de dependencia va a adquirir la libertad necesaria para poder dar, sostener, estimular y apoyar a un otro. Si el logro es de los individuos que tenían este control excesivo, que eran dominantes, pues una vez que aprendan a vencer esta actitud defensiva, van a tener una particular comprensión frente a la soledad y frente al aislamiento. Los individuos que hayan sufrido ansiedad referente a su autoestima van a poder aprender a ser menos egocéntricos y a preocuparse más por el trabajo que realizan que por la impresión que causan a los demás. Entonces, estos van a ser los logros dependiendo de el trastorno o el miedo de pérdida que tengamos con el paciente. Fase de desencuadre y desplazamiento. Una vez hallados y marcados los mecanismos que dan lugar a los trastornos de ansiedad paroxística, vamos a cambiar la posición que el sujeto tiene respecto a su forma de encarar la realidad, tanto externa como interna con la que vive. ¿Ok? La fase anterior, la fase de encuentro y marca, es ahora sí que la que es un poquito más laboriosa, más extensa, nos va a llevar un poquito más de tiempo en enfocarnos, ¿no? Luego la fase de desencuadre y desplazamiento, aquí pues hemos encontrado los conflictos básicos a los que el sujeto esté prendido y dentro de esto hemos hallado los deseos básicos no realizados de la persona y los esquemas emocionales que los circunscriben. También ya hemos establecido la asociación de las distintas situaciones en las que el sujeto tiene grabado su conflicto, es decir, qué situación actual está engatillando estos esquemas emocionales, con cuáles emociones o con cuáles personajes referenciales no se están pudiendo establecer estas conexiones adaptativas. Por otro lado, sabemos también qué estímulos, tanto externos como internos, mantienen en este momento la sensación de este peligro vital de la persona que siente el sujeto y a través de cualquiera de los trastornos anteriores mencionados. El desencuadre y desplazamiento, aquí vamos a conseguirlo cambiando el titular que sustenta los esquemas emocionales del sujeto, es decir, vamos a cambiar la motivación, cognición, emoción del individuo. Para ello hay que sustituir los titulares antídotos que empleamos en cada uno de los trastornos. En el trastorno de pánico y agorafobia existe un denominador común que es la ayuda que daña, es decir, comunicamos al paciente la siguiente secuencia. Siempre que pides ayuda y te la dan, te transmiten dos mensajes. Uno, te ayudo porque te quiero y me preocupas. Y dos, siempre que te ayudo lo hago porque estás enferma y tú solo o sola no puedes realizarla. Entonces estamos fomentando un esquema de dependencia emocional. Por lo tanto, cuando pides ayuda y te la dan, estás más enferma. Aquí lo que tenemos que fomentar es la independencia, la autonomía. La tendencia a la evitación y a la solicitud de ayuda representa el usual guión de los sujetos con trastorno de pánico y agorafobia, de tal forma que tanto la evitación como la solicitud de ayuda mantiene y hacen empeorar el trastorno.
Solo cuando conseguimos que el sujeto consiga interiorizar el valor secundario a la realización de sus deseos, conseguirá salirse de esta espiral viciosa, entrando en otra espiral virtuosa. Pero pues para ello debe conseguir no solo encontrar la solución en la que no tuvo, sino en lo que puede obtener desde su nueva posición, tanto a nivel externo como interno. Luego, la cuestión en los trastornos obsesivos compulsivos. Aquí tenemos el titular de el excesivo intento de control es el que hace perder precisamente el control. No podemos, no somos capaces de tener el control de absolutamente todo. La vida es un descontrol total, puesto que no tenemos la capacidad, no somos psíquicos, no somos dioses todopoderosos, hasta que tenemos la capacidad de controlar, lamentablemente, aunque lo queramos, ¿no? Entonces, por más compulsiones y obsesiones que tengamos, la realidad es que nunca vamos a tener el control total de las situaciones de vida, ¿no? Las situaciones de vida, lamentablemente, simplemente suceden. Podemos planear para poder minimizar, pero no nunca vamos a tener el control total. Cuando el obsesivo quiere controlar el pensamiento, se enfrenta a un callejón sin salida, ya que este es secundario a la activación de estructuras que no son voluntarias, tales como los núcleos cáudanos que platicábamos anteriormente. El pensamiento aparece o aparentemente parece ser regulado desde nuestra voluntad y desde nuestra conciencia, pero esto no es así porque, por ejemplo, nos dicen no pienses en el color azul e inmediatamente pensamos en el color azul, ¿no? Nos dicen limoncito con chile y limón e inmediatamente nuestras papilas gustativas empiezan a saltar, ¿no? Entonces, el pensamiento aparentemente está regulado, pero en realidad no lo es. Querer controlar lo incontrolable impide que realmente haya un control y al contrario se evoca el fantasma que nos aterroriza. Lo que se observa aquí como actitud y comportamiento reiterado no es solo la tendencia al control y en algunos casos la evitación y la solicitud de ayuda, sino más bien la constitución de secuencias ritualizadas de acciones o pensamientos tendentes a tranquilizar al sujeto respecto del éxito de sus acciones y tareas. El sujeto recibe una orden en la que si no se realiza esta tarea, su organismo responde como si algo vital fuera a suceder. Luego tenemos el titular antídoto. Pues bueno, el titular antídoto es cada vez que viene un pensamiento que está acompañado de una activación vital orgánica, el intento de control mediante el ritual parece tan exitoso que el sujeto no puede prescindir de él. Por lo tanto, los titulares antídotos del trastorno obsesivo deben basarse en las siguientes premisas. Punto 1. No des respuestas inteligentes a preguntas inútiles. Siempre que des respuestas inteligentes a preguntas inútiles, conviertes las preguntas en interesantes y por lo tanto en veraces. Es decir, no respondas a circunstancias o cuestiones intrascendentes de poca importancia. Punto número 2. Esto es para que se lo digan al paciente, ¿ok? Deja que la realidad sea el notario. Hasta ahora colocas tu pensamiento al mismo nivel que la realidad, es decir, tu pensamiento es real. Pero por lo tanto, solo con pensar crees que las cosas ya suceden y en realidad no es así. El pensamiento no es real, es intangible y solamente existe en tu mente. Y al menos que lo digas o lo hagas, no va a existir en la realidad. Y punto número 3, debemos colocar al sujeto obsesivo compulsivo en intentos de solución que compliquen aún más el problema. Para los obsesivos compulsivos no hay elección, la obsesión ya ha elegido por ellos antes que ellos mismos. Y por último, los trastornos de fobia social, estos deben de ser matizados en el siguiente titular antídoto. La elección más importante que pueda aprender el hombre en la vida no es que el mundo existe, que no es que en el mundo existe el miedo a ser valorado,
sino que depende de nosotros sacar provecho de él y que nos es permitido transformarlo en valor. Entonces, de nosotros mismos depende cómo o qué es lo que vamos a transformar en algo de valor. La transformación de la valoración en valor se realiza solo mediante un gesto. El valor es tuyo, la valoración del otro. Es decir, yo le voy a asignar valor a mi persona, a mi casa, a mi familia, a mis amigos. Y el otro le va a dar una valoración a ti mismo, pero el valor ya existe, el valor como ser humano ya existe. Que un segundo, una tercera persona le asigne un valor de 1, 2, 3 o lo que sea, ya es del otro, no es de ti mismo, porque tú ya tienes un valor intrínseco. Y la pregunta es, ¿a quién dejas las riendas de tu vida? ¿Al otro o a ti mismo? ¿Quién tiene la responsabilidad de tu vida? ¿Tú o el otro? Y la fragilidad declarada deja de ser tal y se convierte en una fuerza. Es decir, di a todos los que te rodean que eres un fóbico social, que posiblemente te tiemble el pulso, que es frecuente que tartamudees, que te quedas bloqueado, que te pongas rojo como un tomate y posiblemente después de decir todo eso fracases al comprobar que nada sucede. Y si sí ocurre, pues no fracasas, ¿no? No fracasas. ¿Y por qué? Porque ya lo habías avisado. Entonces, esto es algo que le podemos decir a estos pacientes, ¿no? Para sentirlos, hacerlos sentir que están logrando un objetivo y que están superando estos miedos. El titular antídoto. Pues fundamentalmente para cada uno de estos trastornos es sin duda si quieres hacerlo, hazlo mejor, ¿no? Esfuérzate más por por ser el mejor fóbico social, por ser el mejor obsesivo compulsivo, esfuérzate en. Es decir, el fóbico debe potenciar su fobia, intentar de ser más agorafóbico, aún el obsesivo más obsesivo, ya que lo está haciendo poco y el fóbico social tiene que terminar siendo un verdadero fóbico social, es decir, no ver, no hablar ni mirar a nadie. Es una paradoja. En el fondo, lo que se le dice al sujeto es que si eres capaz de ser el mejor agorafóbico, el mejor obsesivo o el mejor fóbico social, podrás realmente sentirte curado, como la afirmación anterior, ¿no? Porque en realidad estás siendo exitoso dentro de tu fracaso. Y por último, la última fase es la fase de reestructuración, reencuentro y resolución. Aquí esta es propia de los puntos de inflexión propios de la psicoterapia. En ella, el sujeto está en condiciones de permanecer en su nueva posición. El síntoma ya no es incontrolado. Las estructuras cerebrales se dirigen por nuevas memorias y las químicas ya están mejor organizadas. Es el momento en que se perfila la separación del paciente ya que tiene interiorizado a su referente. Imagina que puede realizar sus deseos y los realiza cuando es el momento, es decir, ya se están marcando estas metas, estos objetivos. Lo mejor es que sean objetivos pequeños para que vaya creciendo, se vaya sintiendo más autosuficiente conforme vaya superando estas pequeñas metas, estos pequeños objetivos. Suele ser momento de cambios donde los actores que antes del tratamiento tenían una posición han podido cambiar. En esta fase debemos dar apoyo este es nuestro papel, debemos de dar apoyo para que pueda consolidar los cambios y que en su psiquismo queden colocados ya como hábitos, ¿no? Ya automatizados. No suele ser una fase de luna de miel, ya que hay cambios difíciles de metabolizar. Hay que realizar las actividades con actividades de casa una y otra y otra y otra vez hasta que se automaticen, sobre todo cuando son pensamientos automáticos desadaptativos, sobre todo a nivel de relaciones familiares. Y bueno, pues sin embargo, se debe de animar a transmitir que siempre que la persona nos necesite, nosotros estaremos presentes, más sin embargo, siempre lo debemos de invitar a realizarlo o a intentar realizarlo las cosas, las actividades por sí mismo, pero que nosotros vamos a estar como un apoyo dentro
su relación como persona referencial básica secundaria, ¿ok? Pues bueno, esto ha sido todo por esta clase de intervención de psicoterapia de la PTL enfocada en los trastornos de ansiedad. Me gustaría, los que estamos aquí presentes, si tienen un comentario, háganmelo saber. Muchas gracias a los que nos van a ver con esta clase grabada.